En los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi parecía imparable. Los ejércitos de Hitler habían arrasado Europa con una velocidad devastadora, capturando vastas franjas de territorio desde Francia hasta la Unión Soviética. En junio de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión de la historia militar, destinada a conquistar la Unión Soviética. En el otoño de ese año, las fuerzas alemanas habían alcanzado las afueras de Moscú, y muchos creían que la Unión Soviética pronto se derrumbaría bajo el peso de la maquinaria de guerra nazi. Sin embargo, el crudo invierno ruso y la feroz resistencia soviética detuvieron el avance alemán. Al fracasar en su intento de capturar Moscú, Hitler se centró en el sur en 1942, con el objetivo de apoderarse de las ciudades industriales a lo largo del río Volga, incluida Stalingrado. El nombre de la ciudad, una referencia directa al líder soviético Joseph Stalin, la convirtió en un premio simbólico. Hitler creía que la toma de Stalingrado no solo minaría la moral soviética, sino que también cortaría las vitales rutas de suministro soviéticas desde el sur. Los campos petrolíferos del Cáucaso también eran un objetivo primordial, ya que alimentarían los esfuerzos bélicos de Alemania y privarían a los soviéticos de recursos críticos. A medida que las fuerzas alemanas avanzaban hacia Stalingrado, los soviéticos se apresuraban a preparar sus defensas. El río Volga se convirtió en la vía de suministros soviéticos y los habitantes de la ciudad se movilizaron para construir fortificaciones. Soldados y civiles por igual sabían que Stalingrado era algo más que una ciudad. Era la clave para detener el avance alemán hacia el corazón de la Unión Soviética. Lo que comenzó como una batalla más en la campaña de Hitler en el frente oriental, pronto se convertiría en uno de los enfrentamientos más sangrientos y decisivos de la guerra. Hitler veía la captura de Stalingrado como la clave para controlar las regiones del sur de la Unión Soviética. Su base industrial, que producía armas y maquinaria para el esfuerzo bélico soviético, la convertía en un objetivo de gran importancia estratégica. A medida que los alemanes avanzaban, la Luftwaffe lanzaba incesantes bombardeos, reduciendo Stalingrado a ruinas humeantes. Fábricas, casas e infraestructuras fueron arrasadas, transformando la ciudad en un mortal laberinto de escombros. Pero la destrucción se convirtió en un arma de doble filo. Los defensores soviéticos, dirigidos por el general Vasily Chuikov, aprovecharon las ruinas para esconderse entre los escombros y tender emboscadas a las tropas alemanas en brutales batallas callejeras. La batalla no fue solo una lucha por el territorio, se convirtió en un choque de voluntades. Stalin ordenó que la ciudad debía ser defendida a toda costa, y los soldados soviéticos, junto con los civiles, estaban inspirados por la feroz determinación de proteger su patria. Para los alemanes, tomar Stalingrado se convirtió en una obsesión, y la batalla pronto se convertiría en uno de los conflictos más mortíferos y decisivos de la guerra. Apoyados por la poderosa Luftwaffe, los alemanes bombardearon la ciudad día y noche, reduciendo gran parte de ella a ruinas. Las fábricas fueron destruidas y miles de civiles perecieron en los incesantes bombardeos. A pesar de estas graves pérdidas, las fuerzas soviéticas al mando del general Chuikov no estaban dispuestas a rendirse. Se atrincheraron y utilizaron los restos de la ciudad en su beneficio. Para los alemanes, Stalingrado se convirtió rápidamente en una pesadilla.
A los tanques y vehículos les resultaba imposible circular por las calles sembradas de escombros, y cada edificio se convertía en un bastión soviético en potencia. Los francotiradores se escondían en las ruinas y eliminaban uno a uno a los soldados alemanes. En octubre, gran parte de la ciudad estaba bajo control alemán, pero los soviéticos aún mantenían posiciones clave a lo largo del río Volga. Los suministros y refuerzos llegaban al amparo de la oscuridad, asegurando que los soviéticos pudieran continuar su resistencia. Los alemanes esperaban una rápida victoria, pero se vieron inmersos en una mortífera guerra de desgaste. El avance alemán inicial fue rápido y brutal. Amplias zonas de Stalingrado cayeron rápidamente bajo su control. La Luftwaffe llevó a cabo docenas de ataques aéreos, no solo contra objetivos militares, sino también contra infraestructuras civiles. Decenas de miles de civiles murieron o se vieron obligados a esconderse mientras se destruían fábricas, hogares y rutas de suministro clave. Los alemanes, seguros de una rápida victoria, creían que la caída de Stalingrado era inevitable. Chuikov comprendió que los alemanes estaban acostumbrados a victorias rápidas en campo abierto, pero las ruinas de Stalingrado ofrecían una ventaja a los soviéticos. Cada calle, cada edificio y cada montón de escombros se convertía en un bastión potencial. Las fuerzas soviéticas tendieron emboscadas y trampas, convirtiendo el paisaje urbano en un laberinto mortal. Uno de los aspectos más notables de la defensa soviética fue la participación de los ciudadanos de a pie. Las fábricas de la ciudad siguieron funcionando a pesar de los constantes bombardeos. Los trabajadores, muchos de ellos mujeres, fabricaban armas e incluso tanques, a menudo bajo el fuego directo de las fuerzas alemanas. La fábrica de tractores de Stalingrado, anteriormente productora de maquinaria agrícola, se reconvirtió para ensamblar tanques T-34 que se enviaban directamente a la batalla desde la planta de la fábrica. Los defensores de Stalingrado, tanto soldados como civiles, fueron un ejemplo de resistencia frente a una adversidad abrumadora. Los soviéticos también utilizaron francotiradores con gran eficacia. Vasily Zaitsev, un francotirador soviético, se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética, y se le atribuye la muerte de más de 225 soldados alemanes durante la batalla. Sus acciones, junto con las de otros francotiradores, sembraron el miedo entre las filas alemanas, obligándolas a moverse con cautela por las calles en ruinas. Puede que los soviéticos estuvieran en inferioridad numérica y de armamento, pero su conocimiento del terreno y su determinación para proteger su patria los convirtieron en una fuerza formidable. A mediados de noviembre de 1942, la situación para los soviéticos parecía desesperada. Los alemanes controlaban la mayor parte de Stalingrado, y los soviéticos aguantaban de un hilo a lo largo de las orillas del río Volga. Pero mientras los alemanes creían estar cerca de la victoria, el alto mando soviético planeaba una contraofensiva que cambiaría el curso de la batalla y, de hecho, de toda la guerra. El 19 de noviembre de 1942 se lanzó la Operación Urano. Este contraataque se centró en los flancos más débiles del Sexto Ejército alemán, que estaba en manos de fuerzas rumanas y húngaras. Los soviéticos, utilizando un asalto en dos frentes, rompieron rápidamente las líneas del eje y rodearon al Sexto Ejército alemán, atrapándolo dentro de la ciudad. Las antaño poderosas fuerzas alemanas quedaron aisladas de refuerzos y suministros, rodeadas por el Ejército Rojo soviético. El frío invierno ruso empezó a hacer mella en los alemanes.
El hambre, las enfermedades y las gélidas temperaturas debilitaron aún más su determinación. Los alemanes, bajo las órdenes de Hitler, tenían prohibido retirarse. A pesar de las desesperadas condiciones, se ordenó al general Paulus y a sus hombres que lucharan hasta el último hombre. Pero a medida que la soga soviética se estrechaba, se hizo evidente que la supervivencia ya no era posible. El sexto ejército alemán, antaño el orgullo de la Wehrmacht, estaba ahora al borde del colapso total. A finales de enero de 1943, el antes poderoso sexto ejército alemán estaba al borde del colapso total. Rodeados, sin suministros y enfrentados a unas condiciones invernales brutales, los soldados se estaban congelando, muriendo de hambre y de enfermedades. Lo que había comenzado como una audaz ofensiva para capturar Stalingrado se había convertido en una pesadilla. Las fuerzas soviéticas, fortalecidas con nuevos refuerzos, estrechaban sin descanso el cerco sobre los alemanes. A pesar de la desesperada situación, Hitler se mantuvo firme en que no habría rendición. Al general Friedrich Paulus, ascendido ahora a mariscal de campo en un último intento de motivarle, se le ordenó luchar hasta la muerte. Pero el 31 de enero de 1943, Paulus desafió estas órdenes y se rindió a los soviéticos. De los 91,000 soldados alemanes tomados como prisioneros de guerra, solo una fracción sobreviviría a las duras condiciones del cautiverio soviético. Fue una derrota humillante para los nazis, y la pérdida de Stalingrado marcó el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. Cuando los soldados soviéticos izaron la bandera roja sobre las ruinas de Stalingrado, empezaron a darse cuenta de la magnitud de su victoria. La batalla había durado más de 5 meses y se había cobrado la vida de casi 2 millones de personas, incluidos civiles. La derrota alemana echó por tierra el mito de la invencibilidad nazi y cambió decisivamente el rumbo de la guerra a favor de los aliados. Stalingrado sería recordado para siempre como el cementerio de las ambiciones de Hitler. La batalla de Stalingrado fue una de las más sangrientas y decisivas de la historia. Con más de 2 millones de bajas, entre soldados y civiles, fue un brutal recordatorio del coste humano de la guerra. La victoria en Stalingrado marcó el principio del fin de la Alemania nazi. A partir de ese momento, las fuerzas alemanas estarían a la defensiva, en constante retirada por el frente oriental. Para los soviéticos, Stalingrado fue un símbolo de resistencia y determinación. La batalla galvanizó al Ejército Rojo y reforzó la moral soviética, demostrando que podían hacer frente a la aparentemente imparable maquinaria de guerra nazi. Fue un punto de inflexión no solo para el frente oriental, sino para toda la guerra. En los años siguientes, las fuerzas soviéticas expulsarían a los alemanes de Europa Oriental, culminando finalmente con la caída de Berlín en 1945. Las ruinas de Stalingrado son un sombrío testimonio de los horrores de la guerra. En los años posteriores a la batalla, la ciudad fue reconstruida y su nombre cambió a Volgogrado. Monumentos como la imponente estatua La Madre Patria Llama, en Mamayev Kurgan, recuerdan ahora la valentía y el sacrificio de los soldados y civiles que defendieron la ciudad. Stalingrado se recordará siempre como un punto de inflexión en la historia.
donde cambió la marea de la guerra y se decidió el destino de millones de personas. Mientras tanto, en el frente occidental, los aliados preparaban su propia acción decisiva para inclinar la guerra a su favor. En junio de 1944, la Operación Overlord, comúnmente conocida como Día D, vería a las fuerzas aliadas desembarcar en las playas de Normandía, abriendo un segundo frente contra la Alemania nazi. Esta invasión no solo aliviaría la presión sobre las fuerzas soviéticas, sino que también acercaría a los aliados a la liberación de Europa de la ocupación nazi. La victoria en Stalingrado había preparado el terreno para este punto de inflexión crítico, demostrando el poder de resistencia y cooperación entre las naciones aliadas. Esta victoria soviética tuvo efectos significativos más allá del frente oriental. A medida que las fuerzas de Hitler se iban debilitando, los aliados reconocieron la importancia crítica de abrir un segundo frente en el oeste. Comenzaron en serio los preparativos para una invasión, que complementaría los esfuerzos soviéticos, creando un asalto en dos frentes para abrumar a las potencias del eje. El alto mando aliado, dirigido por figuras como el general Dwight D. Eisenhower, planificó meticulosamente la Operación Overlord, más tarde conocida como Día D. Su objetivo: desembarcar en Normandía y comenzar la liberación de la Europa ocupada, acelerando la derrota final de la Alemania nazi. Mientras las fuerzas soviéticas presionaban desde el este, las tropas aliadas avanzaban por Francia, encaminando a los nazis hacia una derrota inevitable. La victoria de Stalingrado no solo había cambiado el curso de la guerra, sino que también había unificado los esfuerzos aliados en todos los continentes. El final de la guerra parecía ahora posible, con los defensores de Stalingrado iluminando el camino de los que lucharían por la liberación en las playas de Normandía. Visita nuestro próximo episodio para conocer el día D de la Segunda Guerra Mundial. También, si te gustó este video, no te olvides darle like y suscribirte